Buenas noches, en este video les voy a hablar sobre elasticidad desde el punto de vista de economía o microeconomía. Bueno, antes de hablar de elasticidad hay que hablar sobre unos conceptos previos que son oferta y demanda. Entonces, cuando se habla de esos conceptos, oferta y demanda, estamos realizando un análisis cualitativo. Baja o sube, esa cualidad de subir o bajar, aumentar o disminuir. Pero cuando se quiere ir más allá de un análisis cuantitativo, cuánto sube, cuánto baja, el porcentaje de subir, el porcentaje de cuánto sube, cuánto baja en porcentaje, uno de esos coeficientes o indicadores es elasticidad. Entonces, la elasticidad es una medida cuantitativa, y mide el porcentaje en que una variable se ve modificada por el efecto de otra. ¿Sí? Entonces, lo que estamos buscando es a la variación de una variable o la variación en porcentaje de una variable, cuánto varía la otra. Entonces, en elasticidad, en microeconomía, hay 4 tipos de elasticidades. En este video solo vamos a hablar de 2. Una de ellas es elasticidad de la demanda, que básicamente mide cuánto varía la cantidad demandada de un producto ante cambios porcentuales del precio del producto. También se conoce como elasticidad precio a la demanda. Otro tipo de elasticidad, la elasticidad de la oferta de la demanda, ¿sí? Que básicamente mide cuánto varía la cantidad ofertada de un producto ante variaciones de su producto. Esto también se conoce como elasticidad precio de la oferta. Hay otras 2 elasticidades que no vamos a ver, pero vamos a mencionarlas acá, que es elasticidad renta de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda. Y básicamente la elasticidad renta indica o trata de medir cuánto varía una cantidad demandada ante variaciones de la renta de los consumidores o los ingresos de los consumidores. ¿Cuánto varía esa cantidad dependiendo de los ingresos de los consumidores? ¿O cuánto varía el ingreso de los consumidores? Y la otra es la elasticidad cruzada de la demanda, que básicamente mide cuánto varía la cantidad demandada ante variaciones del precio de otro producto. Básicamente es eso. Listo. Entonces, continuamos. El concepto de elasticidad. Bueno, antes de hablar del concepto de elasticidad, tenemos que seguir hablando de demanda. Entonces, la demanda es básicamente, se entiende que es la cantidad de un producto que un individuo desea comprar en un periodo determinado. Esa demanda varía o depende, es en función del precio del artículo, el ingreso que tiene la persona, el precio de los artículos y los gustos. Entonces, eso es lo que afecta la demanda. Cuando tenemos una variación del producto, que eso es una dependencia, una función importante, la demanda, cuando varía el precio de un producto, por ejemplo, tenemos un artículo, ¿sí? Tenemos un precio de un artículo que cuesta 10 pesos y compramos 10 artículos. Si sube ese precio en 12, posiblemente compremos 8. Si sube a 14 pesos, compramos 6. Entonces ahí se está creando básicamente una tabla de precio y cantidad. Ese precio y cantidad básicamente es lo que se llama la tabla de la demanda. Esta tabla de la demanda, vamos a colocar un puntero acá, la tabla de la demanda, cuando graficamos esa tabla de demanda, podemos hacer una representación gráfica. Y esa es la curva de la demanda. Y esa curva es una curva con una pendiente negativa. ¿Por qué? Se entiende que cuando aumenta el precio, la cantidad, la cantidad disminuye. Entonces eso es inversamente proporcional. O también se puede decir, aquí le coloqué como un texto, que es cuanto más bajo es el precio de X artículo, cuanto más bajo es el precio de X artículo, mayor es la cantidad de ese artículo que el individuo demanda. Entonces, cuanto más bajo es este producto, aquí voy a buscar que se cruza en un punto más lejos de cantidad. Entonces, a menor precio, mayor cantidad, o a mayor precio, menor cantidad. Y eso define la curva de esta demanda, la inclinación de esta demanda. Entonces, a distintos bienes hay distintas curvas de demanda o distintas pendientes de la demanda. Entonces, es un punto importante. Tener en cuenta
que es inversamente proporcional y es una curva con una pendiente negativa. Y de aquí podemos ir hacia los demás temas de la demanda, de la elasticidad de la demanda. Entonces, ahora sí, la elasticidad de la demanda, ¿qué es? Es el coeficiente, es un coeficiente que nos mide el cambio porcentual de la cantidad demandada de un artículo que resulta de un cambio porcentual del precio. Entonces, como hablábamos, entonces hay distintos bienes que tienen distintas curvas de demanda. Entonces, lo importante aquí que buscamos es determinar qué tanto afecta la cantidad demandada, cuánto varía el precio, ¿sí? Entonces, si varía el precio, ¿cuánto me cambia la cantidad de demanda? Y lo que buscamos es qué tan sensible es la cantidad de demanda a un precio. Esa es la sensibilidad. Entonces, a un aumento de precio, aquí me faltó la flecha de aumento de precio, la cantidad disminuye. Y entonces tenemos esa curva. Entonces, una variación de esto genera una variación de esto, y esto genera una pendiente, y es qué tan sensible es a un cambio de esto, varíe esto. Eso es lo que estamos buscando con la elasticidad de la demanda. Entonces, continuando otra vez con el tema de las pendientes, depende de esta pendiente, del tipo de pendiente, vamos a tener unos tipos de elasticidad. Entonces, si es muy vertical y si poco a poco se va volviendo un poco más horizontal. Entonces, ahí depende de los tipos de elasticidad que los vamos a ver. Entonces, los tipos de elasticidad. Bueno, entonces tenemos el primero, que es cuando la elasticidad da igual a cero. Eso se reconoce o se identifica como una demanda perfectamente inelástica, que ante variaciones de precio, la cantidad demandada no cambia. Entonces, aumenta el precio y siempre la misma cantidad de productos es la que se demanda. Entonces es elasticidad cero. Otro tipo de elasticidad es cuando la elasticidad varía entre cero, es mayor a cero y menor a 1. Y eso se llama una demanda inelástica. ¿Qué significa? Que ante variaciones de precio, la cantidad demandada no cambia mucho. Entonces, una variación ante variaciones de precio, eh, si el precio aumenta demasiado, por ejemplo, la cantidad que se demanda es muy poquito. Entonces, aún tenemos una gran variación en precio, por ejemplo, en Y en X tenemos una muy poca variación. Otro tipo de elasticidad es la elasticidad de la demanda unitaria. ¿Qué es esto? La cantidad demandada varía exactamente lo mismo en porcentaje que lo que varía el precio. Esto quiere decir, por ejemplo, si el precio sube un 10%, tenemos una disminución en la cantidad de un 10%. Entonces, como tenemos un crecimiento de un 10 y una disminución de un 10, como es un 10%, entonces eso es una demanda unitaria. Una cosa que no les he contado acá es que todos estos valores, el 0, entre 0 y 1, igual a 1, existe una ecuación que más adelante la vamos a ver, y el resultado de esta ecuación, o si da 0 o si da en este rango, entonces el resultado de esta ecuación va, si termina en cada uno de estos, significa que es un tipo de elasticidad. Otro tipo de elasticidad que existe es una elasticidad que es mayor a 1 y menor que un número infinito o un número muy grande. Entonces, una elasticidad que está entre 1 y menor que infinito se llama una demanda elástica. ¿Qué significa? Que ante variaciones de precio, la cantidad demandada cambia mucho. Entonces, si sube, por ejemplo, 5% el precio, se me cae la demanda un 95%. Entonces, esa es una variación, un cambio muy drástico. Y la última es cuando la elasticidad es infinita, es igual a infinito. Y esa es la demanda perfectamente elástica, que ante variaciones de precio, la demanda pasa a ser cero. O sea, que subí un 1% y con ese 1% las personas me dejan de comprar. Cambia mucho esa curva, la curva de la demanda. Entonces, eso se llama ser una elasticidad infinita. Ahora vamos a ver las gráficas de cada una de estos tipos de elasticidad. Entonces, la primera elasticidad que tenemos
es la de, bueno, es cuando tenemos una curva, la curva de pendiente vertical. Es la primera que hemos hablado, que es la demanda perfectamente inelástica. Básicamente es una curva con una pendiente vertical, o es una pendiente vertical, totalmente vertical. ¿Y qué llamamos una pendiente vertical? Aquí la tenemos. Entonces expliquemos esta gráfica. Tenemos un artículo en precio 1, ¿sí? Y ese artículo de precio 1 pasa a un precio 2. Entonces, a precio 1 tenemos una cantidad 1 demandada, y si pasa a precio 2, la cantidad es exactamente igual, no cambia, o sea, no existe una variación en la cantidad. Entonces, uno espera que cuando lo que normalmente sucede es que a un precio 1, una cantidad 1, y si aumenta un precio 2, pues la cantidad bajaría demandada. Y esto no sucede, entonces aquí se mantiene igual. Entonces, ¿qué significa? Que aunque existe un incremento en el precio, la cantidad permanece igual. Ahí está. La cantidad demandada es sensible a las variaciones del precio del bien, ¿sí? No cambia, no tenemos un cambio. Y esto es la elasticidad cero. También eso lo podemos interpretar que este es un bien, sería un bien que el consumidor compra a cualquier precio. No importa cuánto valga, siempre lo comprará. Entonces, esa es la demanda perfectamente elástica. El otro caso es cuando la pendiente es casi vertical, y esa es la demanda inelástica. ¿Qué es una pendiente casi vertical? Entonces, vamos a ver aquí la imagen, ¿sí? Que tiene una pendiente muy alta, es una pendiente muy alta casi vertical. ¿Qué es este caso? Tenemos un artículo, un bien, a un precio 1. Ese artículo a un precio 1 tiene una cantidad 1 demandada. Si ese precio aumenta, a un precio 2, tenemos una pequeña variación de cantidad. Aquí tenemos una gran variación y aquí tenemos una pequeña variación. Y eso me define esta pendiente. Entonces, tenemos que si el precio inicial es P1, tenemos un Q1. Si el precio sube a P2, se presenta una ligera variación hasta Q2. Entonces, a pesar de un fuerte incremento, tenemos disminuye muy poco. Entonces, en este caso, la cantidad demandada es muy poco sensible a las variaciones del precio del bien. Y este es un bien que el consumidor compra casi cualquier precio. Se sube el precio, pero el consumidor sigue comprándolo. Entonces, es la demanda inelástica. Ahora la siguiente es la demanda unitaria. ¿Qué es la demanda unitaria? Entonces, veamos cuál es el efecto y lo coloqué con números aquí en la gráfica para que sea un poco visible. Entonces, por ejemplo, tenemos un bien que tengo un precio que es de 100 pesos, y a ese precio de 100 pesos se adquiere 500 unidades. Si ese precio sube un 50%, o sea, 150, entonces, ¿qué pasa con la cantidad? Se cae de 250 unidades, o sea que se cayó un 50%. Entonces vemos el efecto. Este símbolo es el símbolo griego que es el delta, y delta es lo que también se conoce como la variación. El delta es la variación. Entonces, la variación de precio, que es un 50%, y una variación de la cantidad del 50%, entonces esas variaciones son iguales. Entonces, si eso lo insertamos en la ecuación de elasticidad, nos va a dar 1. Más adelante vemos la ecuación. Entonces, la cantidad demandada varía exactamente lo mismo que en porcentaje de lo que varía el precio. Esa es la demanda unitaria. Ahora continuemos con la siguiente tipo de demanda. El siguiente tipo de demanda es la demanda elástica, que básicamente es una curva de pendiente relativamente horizontal. Vamos a ver la gráfica. La gráfica es esta. Entonces, si es relativamente horizontal, ¿qué sucede en este caso? Tenemos un artículo, un bien, un precio 1, ¿sí? Que sube ligeramente, ¿sí? A un precio 2, pero ¿cuál es el efecto? Que hacer este aumento, un ligero aumento, tiene una variación aquí en cantidad. Entonces, a un pequeño aumento hay una gran variación. Entonces, a pesar de un pequeño incremento, la cantidad tiene una gran variación, se disminuye mucho. En este caso, la cantidad demandada es muy sensible a las variaciones del precio del bien. Entonces, este es un producto que el consumidor casi no compra a cualquier precio. Así sube, casi no lo compro. O sea, dejo de comprarlo o cambia mi comportamiento. Y esa es la demanda elástica. Y el último tipo es básicamente la perfectamente elástica, que básicamente es una curva totalmente horizontal. Vamos a ver cómo es la curva horizontal.
hacia el horizontal. ¿Qué significa esta gráfica? Entonces tenemos un bien a un precio 1, ¿sí? Y a un precio 1 se demanda una cantidad 1. Si yo tengo un ligero, o sea, un casi imperceptible cambio, un precio, o sea, aquí no alcanzamos ni a verlo, un aumento en el precio, ¿sí? Básicamente la cantidad demandada pasa a ser 0. Eso es lo que se llama una demanda perfectamente básica. ¿Qué sucede? Que a pesar del pequeño incremento en el precio, la cantidad disminuye totalmente y llega a 0. Es un bien que el consumidor solo compra sobre un único precio. Para cualquier variación no lo compra. ¿Sí? Entonces, en este caso, la cantidad demandada es demasiado sensible a variaciones del precio. Y entonces el consumidor no lo compra si sube el precio, básicamente. Listo. Entonces aquí ya terminamos con el tema de los tipos. Ahora vamos con la ecuación de la elasticidad de la demanda. Entonces, se expresa de la siguiente manera. Tenemos presente que siempre que la demanda es una pendiente negativa. Entonces, por eso este símbolo. Entonces, como siempre la cantidad demandada y el precio se mueven inversamente, entonces si el precio sube, la cantidad demandada baja, entonces por eso es ese símbolo negativo. Ahora explicamos más esta fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Entonces, Q es cantidad, P es precio. Este signo delta, el signo de letra griega delta, que significa la variación. Entonces, este sería la variación de la cantidad y la variación del precio. Entonces tenemos que el porcentaje de la variación de la cantidad y el porcentaje de la variación del precio en signo negativo por la curva de la demanda. Eso es la elasticidad de la demanda. Bueno, entonces una variación positiva del precio vendrá acompañada con una variación negativa de la cantidad. Entonces, una variación positiva del precio vendrá acompañada de una variación negativa de la cantidad. Y lo que se busca es que la elasticidad no se exprese negativamente, entonces se hace ese artificio matemático de que le coloco un menos. ¿Sí? Porque como esta operación da negativo, entonces si no quiero expresar la elasticidad negativa, entonces le coloco este artificio matemático para que siempre me dé un valor positivo. Este es un artificio matemático. Entonces, por esta razón, definimos que la elasticidad con un signo negativo y de este modo siempre lo haremos la elasticidad de la demanda como un número positivo, es un artificio matemático. Entonces, ampliando los dos términos, el término numerador y el denominador, entonces, el porcentaje de variación de la cantidad se expresa, ¿sí? Eso se expresa, eso es igual a que es la variación de la cantidad sobre la cantidad. Esta división significa el porcentaje. Entonces, tenemos la variación de la cantidad sobre su misma cantidad, sobre la cantidad inicial o la cantidad. Y la variación, el porcentaje de variación del precio es igual a la variación del precio sobre el precio. Entonces vamos a seguir desarrollando estas fórmulas. Listo. Entonces tenemos las que hemos hablado, tenemos la ecuación general y cómo es el componente numerador y cómo es el componente del denominador. Sigamos ahora. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar estos dos términos aquí en numerador y denominador. Entonces quedaría expresado así. Entonces este numerador queda aquí y este denominador queda acá, reemplazando este término. Entonces básicamente esto se convierte en esto. Sigamos desarrollándolo. Entonces en algunas literaturas lo expresan así o lo expresan así. ¿Qué es lo que hacen aquí? Es lo mismo, pero expresado de una manera distinta. Lo que hacen es que extremos con extremos, entonces en el numerador va a quedar precio y delta de cantidad y en el denominador va a quedar cantidad y delta de precio. Entonces, miren, numerador, extremos con extremos, P, delta de cantidad y Q, delta de precio. Entonces, las dos maneras de expresar esto. Aún a su vez, esto lo siguen facilitando para manejarlo matemáticamente y lo expresan así. Básicamente, la delta de cantidad es tener una cantidad 2 menos una cantidad 1 sobre la cantidad 1. Entonces, numéricamente, ¿cómo se puede ver esto? Por ejemplo, yo tengo 5 unidades, ¿no? Y paso a tener 7 unidades. 7 unidades sería la cantidad 2. La cantidad 1 sería 5. Entonces 7 menos 5, esa es la variación. Eso daría 2 sobre la cantidad 1, 5. Entonces ahí tengo la variación sobre el porcentaje.
Si lo divido solo, crea un porcentaje. Lo mismo pasa aquí con el denominador. Este delta de precio es precio 2 menos precio 1 sobre precio 1. Ese es expresar estos términos así. Eso se suele expresar en la literatura así de manera más sencilla, así. O este término lo expresan de esta manera. Tenemos que precio 1, cantidad 1, y la variación es Q2, o sea, la cantidad 2 menos la cantidad 1, el precio 2 menos la cantidad 1. Así es la manera de expresar todas las ecuaciones de elasticidad. Básicamente es la misma, pero expresada de una manera distinta. Esta es la ecuación general y aquí la van desagregando, ¿sí? La van volviendo un poco más amplia y generalmente en la literatura para hacer ejercicios la encontramos de estas dos maneras, la encontramos la ecuación. En este punto ya podemos desarrollar un ejercicio. Y ese ejercicio lo vamos a desarrollar con las dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, el día de hoy en Corabastos el huevo rojo extra estaba a 320 pesos. Entonces, digamos que compramos 90 huevos y esos 90 huevos son 28.800 pesos. Pero, ¿qué pasa si el huevo extra nos sube a 400? Tenemos un nuevo precio a 400. Entonces, ya no compramos 90, sino compramos 80. Entonces, el nuevo precio sería 32.000 y con 32.000 compramos 80. Antes pagábamos 28.000 y compramos 90. Entonces, a un aumento de precio tenemos menos cantidad. Entonces, desarrollamos las ecuaciones. Entonces, tenemos la ecuación que hemos definido para hacerle a los ejercicios matemáticos. Entonces, vamos a expresar esos términos. ¿Cuál es la cantidad 2? 80. ¿Cuál es la cantidad 1? 90. ¿Cuál es el precio 2? 32.000. ¿Cuál es el precio 1? 28.000. Entonces ahí entonces aquí tenemos expresadas las dos ecuaciones. Reemplacemos lo que hemos mencionado. Cantidad 2, 80, cantidad 1, 90. Precio 2, 32.000, precio 1, 28.000. Entonces empezamos a desarrollar. Entonces ese término 80 menos 90 da menos 10 y 32.000 menos 28.000 da 4.000. ¿Sí? Sigue siendo solo 90. Y aquí, ya desarrollando, ¿sí? Esto da 0,111 y esta división da 0,1485. Y desarrollando esta última división y tenemos negativo y negativo, se cancela, entonces tenemos que esto es 0,777777. Listo. Ahora tenemos que desarrollar por esta otra ecuación, que es exactamente la misma, de expresar de manera distinta, tiene que darnos igualito, ¿cierto? Entonces reemplazamos. Precio 1, 28.000 sobre la cantidad 1, que eran 90 huevos. Esto, entonces, cantidad 2, 80 huevos, menos cantidad 1, que era 90, precio 2, 32.000, precio 1, 28.000. Empezamos desarrollando, esto da menos 10, esto da va a 4.000, y este término ahora 28.000 por 10 da 280.000, y 4.000 por 90 da 9 por 4, 36, 360.000. Y esta división da 0,7737. ¿Y eso qué significa? Está en un rango entre 0, es más grande que 0, pero menor que 1. Y eso es una inelástica. Entonces es una demanda inelástica. Entonces aquí tenemos hasta ahora un ejercicio, el ejemplo de la elasticidad de la demanda. Ahora continuemos con el otro tema, que es la elasticidad de la oferta. Es muy parecido. Ya hemos revisado varias gráficas y varias temáticas, conceptos. Entonces ahora es muy parecido y que nos puede funcionar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la necesidad del precio de la oferta mide cómo responden los productores. Antes eran los consumidores, ahora los productores. La necesidad de la oferta mide los productores ante cambio los precios de sus productos. ¿Sí? Entonces, esto dependerá básicamente de la flexibilidad del proceso productivo. Si aumenta el precio, los productores van a querer vender más, pero vender más significa producir más. Entonces, ¿qué tan flexible es mi proceso productivo para que yo aumente esa oferta? Entonces, básicamente es determinar en qué porcentaje varía la cantidad de la oferta, la cantidad ofertada de un producto cuando se produce una variación de su precio. Entonces, esta es una gráfica diferente al de la demanda, porque aquí lo que tenemos visto desde el punto de vista del productor, que cuando va aumentando el precio, atiende el productor a tratar de ofertar más productos. Entonces tenemos a mayor precio, mayor cantidad. Y entonces la curva de la oferta es una pendiente positiva.
Entonces, cuanto más bajo el precio de X artículo, más pequeña la cantidad de ese artículo que ofrece el productor. Entonces, bajo esta curva también nos ayuda a definir todos los demás tipos de elasticidad de la oferta. Entonces, otra vez, nuevamente, tipos de elasticidad de la oferta, ya los vimos y aplican exactamente los mismos que la elasticidad de la demanda. Entonces, tenemos cuando la elasticidad o cuando la ecuación o cuando la pendiente tiene una cierta forma y esa elasticidad es igual a cero, es una oferta perfectamente elástica. Entonces, ante variaciones de precios, la cantidad ofertada no cambia. ¿Listo? Cuando la elasticidad de la oferta varía entre 0 y 1, se llama una oferta inelástica. Entonces, ante variaciones de precio, la cantidad ofertada no cambia mucho. El otro tipo de elasticidad es la elasticidad que es igual a 1, o la ecuación da 1. Y entonces esto se llama una oferta unitaria. Que entonces, lo que se oferta, ¿sí? Varía exactamente, aquí tenemos un error, ¿sí? O sea, lo que se oferta, lo que se oferta varía exactamente en porcentaje lo mismo que varía el precio. Entonces, la cantidad, aquí hay un error, la cantidad ofertada varía exactamente lo mismo en porcentaje que varía el precio. El otro tipo de elasticidad de la oferta es cuando la elasticidad varía entre 1 y menos que infinito, mayor que 1, menos que infinito. Y eso es una oferta elástica, que ante variación del precio, la cantidad ofertada cambia muchísimo, cambia mucho. Y la última es la elasticidad de la oferta cuando es igual a infinito. Es una oferta perfectamente elástica, que ante variación del precio, la oferta pasa a ser cero. Listo, ahora veamos las gráficas de cada uno. Entonces tenemos otra vez el mismo caso, una curva de pendiente vertical, ¿sí? Pero ya no es como estamos viendo que era demanda, sino es oferta. ¿Qué sucede aquí? Entonces, lo mismo, si el precio inicial es un P1, tenemos una cantidad que se oferta a P1. Si el precio sube a P2, pues yo oferto, el productor saca la misma cantidad. Si aumenta el precio, el productor no ofrecerá más. Entonces, aunque existe un incremento en el precio, la cantidad permanece igual. La cantidad ofertada es insensible a las variaciones del precio del bien. Entonces se llama una oferta perfectamente inelástica. La otro tipo de oferta es cuando es una pendiente casi vertical. Recordemos que es casi vertical, pero ahora miren cómo está, ya es una pendiente vertical, es una pendiente positiva muy vertical. Entonces, ¿qué sucede aquí? A un precio 1, a un precio 1 tenemos una cantidad ofertada, ¿sí? Una cantidad ofertada. Si aumenta ese precio, ¿sí? A un precio 2, con un gran incremento, tenemos un leve incremento en la cantidad. Es lo que se llama un gran incremento de precio, tenemos un leve incremento de cantidad. Entonces, a pesar del fuerte incremento del precio, la cantidad aumenta muy poco. En este caso, la cantidad ofertada es muy poco sensible a las variaciones del precio del bien. Entonces, es una demanda elástica. Entonces, este es un bien que el productor apenas puede aumentar la oferta, ¿sí? A un aumento de precio. A ver, y la siguiente elasticidad es cuando tenemos una pendiente unitaria. Entonces, exactamente cogí los mismos datos de la demanda, pero para que sea gráficamente más sencillo de interpretar, numéricamente más sencillo. Entonces tenemos un precio, un bien a un precio 1 que es 100 pesos, y a esos 100 pesos se oferta 250 artículos. ¿Qué pasa? Si el precio sube a 150, ese productor va a ofertar 500. Entonces tenemos un incremento del 50, una variación del precio del 50% y una variación de la cantidad del 50%. Estas dos porcentajes son iguales. Entonces eso es lo que se llama la oferta unitaria. El otro tipo de oferta, que es la cuarta, que es cuando la pendiente es relativamente horizontal, que esta es la oferta inelástica, que tenemos que a un pequeño aumento de precio, el productor ofrece una gran cantidad. Entonces, a una pequeña variación de precio tenemos una gran variación de cantidad. Entonces, a un pequeño incremento del precio, la cantidad tiene una gran variación, aumenta mucho. En este caso, la cantidad ofertada es muy sensible a las variaciones del precio del bien. Entonces, sí, es muy sensible, ¿no? Un pequeño precio, aumento, se ofrece mucho. Entonces, este es un bien que el productor puede ampliar su oferta fácilmente, ¿sí? A partir de cualquier precio. Oferta elástica. Y la última es
cuando la curva es horizontal, que es una demanda perfectamente elástica, que es como es la curva, que tenemos, aquí que tenemos un error en la gráfica. Entonces tenemos a un precio 1, ¿sí? Tenemos una cantidad 1, y si aumenta si se aumenta el precio, ¿sí? Lo que pasa es que esto no va hacia aquí, sino se va hacia el infinito. Entonces aquí está al revés, está mal puesta la imagen. Sería que a un precio 1 se aumenta un precio 2, entonces esta cantidad tiende hacia el infinito, no hacia este sentido, sino es hacia el otro sentido. Entonces está mal la gráfica. Bueno, entonces en este punto, ya viendo los tipos de elasticidad de la oferta, podemos ver la ecuación de la oferta. Es exactamente el mismo modelo que hemos visto, porque estamos mirando es variaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La elasticidad de la oferta tenemos el porcentaje de variación de la cantidad ofertada, ¿no?, sobre la variación sobre la porcentaje de la variación del precio. Eso es lo que expresa esa ecuación. Es positiva porque la pendiente es positiva, entonces no hay ningún artificio matemático. Entonces la cantidad ofertada y el precio siempre se mueven de manera directa. Si el precio sube, la cantidad de la oferta aumenta. Entonces una variación positiva del precio vendrá acompañada de una variación positiva de la cantidad. Entonces por eso es positivo. Entonces siempre hablaremos de la elasticidad de la oferta como un número positivo. Entonces, ahora, estos dos términos, numerador y denominador, es el numerador, porcentaje de la variación de la cantidad, se expresa como la variación de la cantidad sobre la cantidad. Esta O es de la ofertada. Y el porcentaje de la variación del precio es variación del precio sobre el precio. Listo, ahora continuamos desarrollando esos tres términos nuevos que hemos visto. Bueno, nuevos no, sino que ya es para sacar la elasticidad de la oferta, que las hemos visto, la elasticidad de la demanda, que son exactamente los mismos. Entonces tenemos esos tres términos, últimos tres términos. Lo que vamos a hacer, estos dos términos que están acá, los vamos a reemplazar como numerador y denominador, y se expresa de esta siguiente manera. El porcentaje de la cantidad se expresa con este término, y el porcentaje de precios se expresa en este término y se reemplaza acá. Entonces tenemos un modelo de como se expresa en algunas literaturas, o con este modelo. Lo mismo, extremos con extremos, medios con medios, extremos con extremos. Tenemos un extremo que es P, el otro extremo es delta de cantidad, ¿sí? P, delta de cantidad, y los medios con medios van denominador, que es cantidad ofertada y delta de precio. Entonces, numeradores y denominadores. Y en la literatura, para poder desarrollar ejercicios, se expresan así de esta manera. Entonces tenemos que el delta de cantidad es la cantidad 1, cantidad 2 menos la cantidad 1 sobre cantidad 1, y el delta de precio es precio 2 menos precio 1 sobre el precio 1. Y exactamente mismo se expresa esto, este delta se expresa así, ya lo sabemos, Q2 menos Q1, y el delta de precio 2 menos precio 1. Entonces en este momento ya podemos desarrollar un ejercicio, un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo que me llegó a la cabeza, es porque hubo una época que muchos programas estaban mostrando el tema de minería de oro en todo el mundo, hicieron muchos realities. Entonces me puse a averiguar algunos números. Entonces el precio del oro presentó un incremento importante entre el 2011 y el 2012. Realmente vino incrementando desde el 2008, desde la crisis inmobiliaria empezó a crecer bastante. Pero aquí tuvo un salto muy importante, ¿sí? Entonces, este incremento provocó una avalancha de minería de oro en todo el mundo. Entonces, tomé unos datos que desde el 3 de enero del 2011 el precio era $1,419 la onza. Y un año después, en el 2012, estaba a 1,593. Esto es $174 una onza. Una onza aquí, miren, son 28 gramos. Entonces,
una onza tuvo un crecimiento de $134. Entonces empieza uno a ver y esos son como 500.000 pesos. Entonces la oferta pasó de entonces, ¿qué pasó? La oferta pasó de 2.360 toneladas en 2011 a 2.770 toneladas en el 2012. Uno dice, pero eso son muy pocas toneladas. Por ejemplo, para lo que lo tengan en radar, en una hectárea sembrada con sorgo, tenemos 56 toneladas. ¿Sí? Entonces, producir, vea que esa cantidad de toneladas que se puede conseguir en una hectárea, pero conseguirlo en oro es muy difícil. Listo, entonces ahora desarrollamos el ejercicio. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad 2? La cantidad 2 fue lo que es, la cantidad ofertada fue esta, en el 2012, ¿sí? Esta es la cantidad ofertada. La cantidad ofertada en el 2011 era 2.360 toneladas. La oferta pasó de 2.300 toneladas en el 2011 a 2.770 toneladas en el 2012. Entonces tenemos cantidad 2 menos cantidad 1. ¿Sí? Entonces aquí, cantidad 2, 2.170 toneladas, menos cantidad 1, 2.360, sobre la cantidad 1, 2.360. Ahora, los precios. El precio en enero del 2012, 1.593. Y el precio en el 2011, 2.419, sobre el precio 1, 2.419. Seguimos borrando la ecuación. Esta resta es 411 toneladas. Entonces, de un año a otro pasé a tener 411 toneladas. Yo dice, pero 410 toneladas, qué pena, es muy poquito. Pero lo que decían, por ejemplo, si uno siembra en una hectárea de sorgo forrajero, tengo hasta 56 toneladas. Entonces, imagínate que yo en 8 hectáreas podría tener la misma cantidad que se creció en un año de oro. Lo que pasa es que obtener oro es muy difícil ese crecimiento tuvo crecimiento en Estados Unidos, en Canadá, en China, en muchos países de África. En Colombia también creció la minería de oro en esos años. Entonces, y eso demanda mucho esfuerzo. Entonces, podía verse pequeño 410 toneladas en incremento, pero es un esfuerzo, un gran esfuerzo. Listo, entonces aquí sigamos, 410 sobre 2.360 y esta resta es 174 $174 sobre 1.419, es el precio inicial. Entonces seguimos desarrollando, esta división da 0,17, este otro término da 0,12 y esto es igual a 1,4167. Vemos lo que está por encima de 1. Entonces ese da otro tipo de elasticidad. Vamos a desarrollarla con la otra forma como se expresa la ecuación, que tiene que dar igualito. Entonces tenemos precio 1, que es 1.419, cantidad 1 es 2.360, ¿sí? Que esto es lo que pasa en el 2011. Cantidad 2 es lo que pasó en el 2012, que es 2.770, menos la cantidad 1, que es 2011, cantidad 1, que es en el 2011, 2.360, precio 2, que es 1.593, menos la precio 1, que es 1.419. Seguimos desarrollando esos términos. Esta resta da 410, esta resta da 134. Ahora se tienen que multiplicar esos términos. Este término por este término da 581.790 y este término da 410.640. Y eso da exactamente este mismo número. Y como es mayor que 1, es una demanda elástica. Listo. Entonces aquí desarrollamos este ejercicio. Ahora vemos la biografía. Básicamente son hipervínculos de internet. Estos los recomiendo, son muy prácticos, los de Microeconomía 1 de García Rosa. Estos los consiguen en Gesteópolis o también están en YouTube. Este libro también, por acá lo tengo, ha sido bastante práctico, es muy sencillo. A veces hay gente que no recomienda los libros de Chaum, pero van directo al grano esos libros. Y otros dos videos, no videos, este es un artículo, un documento de una clase, y el primero también es un documento de una clase. Bueno, hasta aquí va el tema. Muchas gracias.